¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. El placer de saludarlos a ustedes, muchachos, y naturalmente a todos los eh, quienes estén sincronizando este humilde espacio llamado el Club. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando respecto del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, el cual no sé si coincidirán conmigo, chicos, pero consideramos que es una obra total, ¿no? Por la amplia gama de temas en los cuales podemos llegar a abarcar en esta obra capital que debería estar, y seguramente también coincidirán conmigo, en cualquier biblioteca de cualquier aficionado a la literatura, lo cual somos nosotros. Para el que no lo sepa, a grandes rasgos, eh, El Corazón de las Tinieblas es un libro casi que autorreferencial de este autor, eh, que bueno, Conrad, si mal no recuerdo, Marcos, es un marino, un navegante. Sí, me parece importante resaltar esta cuestión de Conrad, porque si bien podemos analizar una obra, o intentar analizar una obra, intentando despojar a la obra del autor, porque a veces la excede, sin embargo, me parece que sería sumamente irresponsable hacerlo con esta en particular, por la cuestión autobiográfica que uno puede llegar a encontrar en estas páginas. Una obra escrita por un capitán, con un protagonista como capitán. Pensando en que Joseph Conrad, o originalmente Joseph Theodor Conrad Kolsenowski, espero haberlo dicho bien, un tipo que se lanzó a los mares a realizar periplos marinos, a partir de los 17 años. Y llegó a ostentar, ¿no?, el rango de capitán. Y bueno, se terminó jubilando, terminó dejando los viajes a los 36 y se dedicó a la escritura, ¿no? Podemos decir entonces que, por lo menos, la obra que hemos leído nosotros, sí, decimos. Que dicho sea de paso, bueno, Conrad adopta como lengua literaria el inglés, ¿verdad? Sí, sí, por eso no era su lengua mater. Por eso cuando hablamos de Conrad, lo encasillamos en la literatura inglesa. Sí, él hablaba francés también y polaco. Pero bueno, para la escritura adoptó el inglés. Ahora, la cuestión es la siguiente. Pensando que Conrad, como capitán, ¿no?, que escribe una novela sobre un capitán, en donde el narrador principal no. Esto es una cuestión interesante de esta obra también, que no es el segundo narrador de la historia de Corazón de las Tinieblas. Hay un primer narrador anónimo, al que nos animamos a decir que somos los lectores, que nos sentamos en el barco y nos sentamos a escuchar ahí a las orillas del Támesis la historia que nos va a contar este capitán, el capitán Marlowe. Y por esta similitud que hay entre Marlowe y Conrad es que nos animamos a decir que son la misma persona, de la misma forma también que decimos que Marlowe y Conrad son también la misma persona. Ahí nos metemos en la cuestión del doble. También está la cuestión esa del escritor que es académico puramente o que se encierra en la biblioteca, tipo Borges, qué sé yo, y el escritor que sale al mundo, tipo Rimbaud, bueno, Conrad, el mismo Hemingway, ¿no? Esos tipos que viven la aventura de verdad, digamos, y después las traspasan, digamos, ¿no? Sí, un hombre que seguramente lo ha visto todo y que ha Eso. visto el horror, El seguramente, horror, sí, sí. en carne propia, lo ha sentido seguramente, y igualmente lo transmite de una manera tan espectacular que en definitiva nos hace sentar aquí a hacer algunos... Adentrarnos en la oscuridad más omnímoda, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, bueno, es la cuestión de la poesía. Justo hoy leí un libro de Burckhardt, de Walter Burckhardt, que hablaba del tema del rito y el mito, y él hablaba que básicamente toda explicación o todo que se pueda hablar, o incluso lo que se pueda sentir con el mito y el rito, son, él dice una palabra, dice epifenómenos, dice, que básicamente son fenómenos secundarios. Fenómenos secundarios de lo que es la experiencia total del rito, si haces un rito, digamos.
Y entonces un poco también esta charla es secundaria, ¿no? Porque todo lo que se pueda hablar, decir, bueno, me pareció esto, argumentado, o incluso en lo sensitivo, ya decir me gustó, ¿no? Que es más lo sensitivo, es en cierta manera secundario, hay que leerlo, ¿no? Hay que leerlo, hay que por transitar. eso nosotros no nos vamos a trabajar lo que es una especie de sinopsis, sino que vamos a ir directamente a los puntos que por lo menos a nosotros nos han llegado a conmover o nos han llegado a hacer pensar. Y punto número 1, del cual me parece a mí que si no arrancamos por ahí iríamos mal. Paréntesis, Porque igual. A ver. Es una invitación igualmente a todo aquel televidente de este pequeño espacio a que lea estos... Todo aquel viewer. Todo, como dirían claro, los streamers. a invitarlos justamente a que se adentren en esta maravillosa obra y en todo caso dejen los comentarios ahí en la cajita de comentarios. Y sí, además de cualquier sugerencia o corrección de nuestro punto de vista está más que bien recibida, lo leemos a todos y cada uno. Prometemos que vamos a comentar con mucho ahínco nuestro primer comentario. A nuestro primer troll. Lo vamos a celebrar, vamos a hacer una fiesta a nuestro primer troll. ¿Quién va a hacerlo? Si es que ya estamos diciendo que somos dignos de tener un troll, ¿me entendés? O sea, vos no podés existir en internet si no tenés trolls de por medio. Pero bueno. Hay un cuento de Conrad llamado El Duelo, que si quiere trata la temática de los troles, ¿no? En otra época. Sí, es un tipo que básicamente trolea a otro. Es constante. Bueno, está la película también. Hay una película, sí. Podemos hacer un programa justamente de la Bueno, película y del cuento. Lo vamos a anotar, lo anotamos. De entre todos los temas que tenemos. Y bueno, ya lo vamos a ir subiendo a medida en que vayamos pudiendo. No, yo estaba diciendo la cuestión de la nave. Empezamos por la nave, muchachos. El mitologema de la El nave. mitologema de la nave, del cual pretendo dejar anotado en la descripción de este video toda aquella información que nos ha sido útil, ¿no? Y no puedo no hablar de la nave sin antes por lo menos citarlo a Fareta y a su conferencia 8 clases. de 8 clases sobre la nave en Titanic. Así que no puedo no proseguir sin citar al maestro Fareta, no podemos seguir. Ahora sí, el tema de la nave en Conrad y la tergiversación de la implementación de la nave, ¿no? La nave ya no vista como un elemento de viaje para la aventura, sino la nave utilizada como elemento mercantil para así, justificar las más grandes injusticias que se ha podido cometer en África. Yo tengo acá de Sir Lop, que dice de la nave, en las monedas una nave surcando los mares es emblema de la felicidad y la de la alegría, pero el sentido más profundo de la navegación nos es dado por Pompeyo el Grande al decir, vivir no es necesario, navegar sí. Con ello entendía vivir para sí o en sí, por navegar vivir para trascender, lo que desde un ángulo pesimista denominó Nietzsche vivir para desaparecer. La Odisea no es, en el fondo, sino simplemente la epopeya mítica de la navegación, como victoria sobre los dos peligros esenciales de todo navegar, la destrucción, triunfo del océano, de lo inconsciente, o el retroceso, regresión y estancamiento. Esto dice Sir Lop del tema del símbolo de la nave. Del tema del triunfo, del inconsciente y de... el océano. Y de lo racional. El océano, la nave, es como siempre está relacionado con, se quiere, el marco cultural, ¿no? Mucho se relaciona con la iglesia. Fareta la iglesia dice, según Fareta. Fareta dice, bueno, no sé, Fareta, Sir Lop también lo dice. Claro. Sir Lop también Pero lo me dice. parece que Fareta también lo dice. No cita a Milceariades. Sí, bueno, Fareta dice que lo arco de la nave es la iglesia. Sí. Y lo dice también Sir Lop, se asocia mucho en el cristianismo a la nave. De hecho, las catedrales están hechas en forma de nave. Está todo el simbolismo de la cuestión. Yo no soy nadie, pero sí, más me que gustaría la ampliarlo iglesia, más. la iglesia en suma, en nuestra tradición, que es la iglesia católica, congloba, si se quiere, toda la cultura occidental, porque la iglesia trae la filosofía aristotélica atomista, la iglesia trae el derecho romano, es la que de alguna manera son los monjes escribiendo los libros a mano, es la cultura toda. Sí, obviamente eso, la eso te iglesia... iba a decir. La sociedad para mí Claro. es más la civilización, pensar en naves, Sí, pensar en civilización, Es la no civilización solamente en occidental, iglesia. claro.
Pero bueno, Que dicho sea de paso, la novela ya está hecha pedazo la nave. Y que va a ser, Sí, recordemos Intentándose parchada. recordemos que la Nelly incluso pasa 3 meses varada esperando claro, que va a están ser los Marlowe repuestos y demás. que la va a arreglar. El que la va a reparar y el que la va a arreglar, digamos. Que como decís vos es una embarcación bastante precaria, que ni siquiera tiene techo, es una embarcación que incluso Sí, podría funcionar más bueno, el remo. tema del techo también es todo un símbolo, ¿no? Que le falte el techo. Sí. Pero incluso el tema de que Marlowe todo el tiempo está preocupado por el fondo. Dice, ojo que en cualquier momento sale el fondo, digamos. Y eso, bueno, es un poco la decadencia que ya marca Conrad en ese siglo XIX, ¿no? Ahora ya Conrad, bueno, Fines del siglo XIX. Sí. Cameron va a ser británico. Tanto de la embarcación como de los propios tripulantes Sí. también. No. Que dicho sea de paso, la tripulación tiene siempre un rol marcado. Sí, sí. Que Conrad no dice los nombres, si mal no La recuerdo, tripulación, sino los roles y las profesiones. la tripulación de la nave va a ser bueno, el director, que va a ser también como un doble mismo de Kurtz y mismo de Marlowe, una posibilidad. Hay que tomar en cuenta que hay 2 establecimientos de la compañía y la nave. Ahí ya marcamos 3, el tema del 3. 2 establecimientos, uno de Kurtz, otro director, y la nave que va a ser el capitán Marlowe, que va a ser la diferencia. Después va a estar los peregrinos, que van a ser 5-4, que nombra Marlowe, que van a ser, que son inexpertos en el uso de armas, tiran para todos lados, son bastante sádicos en algunos momentos. Y los famosos caníbales, que van a llevar carne de hipopótamo. Llevan carne de hipopótamo podrida. Y los 2 ayudantes de Marlowe, Sí. uno va a ser el timonel y el otro va a ser el carbonero. El 3 también, que lo va a describir Marlowe como que él siempre está como arriba viéndolos a ellos 2 y que si, por ejemplo, hace mucho que el timonel no es observado, se pone a vaguear o se pone a hacer pavadas. Y que de alguna manera constantemente lo tiene que estar observando para que el timonel maneje la nave. Y esto es muy alegórico también en cierta manera porque las fuerzas, se quiere, del inconsciente, tomando a Marlowe como el consciente y el capitán, van a ser estos dos negros, que son alistados, ¿no? No sé por dónde quieren arrancar. ¿Quieren hacer una introducción? Ya estamos arrancados, No, pero... estamos arrancados, ya hemos creo. arrancado a hacer... La mitología de la nave. Sí, con todo el ¿Por dónde podemos continuar? Bueno, Sí. el tema de la nave también va a estar en 2 grandes mitos, ¿no? El de la Odisea, que bueno, ahí lo nombró Sir Lot, pero también va a estar en Jason y los Argonautas, que este va a ser un mito clave en El corazón de las tinieblas. No digo que es una transliteración del mito, pero sí que va a estar como una cuestión ahí. Con el tema de la Odisea, podríamos decir Penélope en la casa, que va a ser la esposa de Kurtz, ¿no? Sí. Esa cosa de que, bueno, Kurtz nunca vuelve, eso está claro. Pero el mitologema de Jason y los Argonautas... Claro, porque en esta historia no... O sea, el viaje está despojado de Nostos Sí. directamente. Nadie viaja Claro. buscando volver a casa. Sí. Ese es el punto principal de esta Afuera de historia. la nostalgia. Sí, ni mucho menos para emprender una aventura, sino por plata, nada más que por plata, por Claro. lo blanco, El por viaje el Ahí marfil. está El objeto es el marfil. en esta está lo que yo historia. quería decir de Jason, que Jason va a buscar el vellocinio de oro como un símbolo de lo sagrado y la purificación, pero a su vez es de oro, o sea, a su vez es material. Y esta dualidad siempre va a estar constante. Kurtz va a buscar el marfil blanco por el dinero, y en cambio, ojo, el dinero, y en cierta manera también se va a entender que hay una cierta idea de civilización. Ahora después vamos a discutir eso. Y Marlowe va a buscar la aventura, va a buscar esa el único. anagnoresis, ¿no? Ese conocimiento de sí mismo, que es lo que se trae, es ese conocimiento de sí mismo. Que lo que se trae, que la puesta, te juro por Dios que yo tuve una conmoción cuando empecé a leer el libro, y la puesta en escena de Marlowe sentado en el barco, con esa posición casi búdica, ¿no? Para poder Claro, hablar, bueno, sí. realmente, yo empecé el libro y... Al final del libro incluso dice la comparación con el Buda, ¿no? Haciendo el paralelo con Sí, Titanic, esto no lo digo yo, lo dice el propio Conrad Pero un par de incluso, páginas después. incluso la primera descripción, ¿no? Que hace de toda la ciudad, describiendo cómo va anocheciendo, cómo se va extinguiendo el sol, cómo describe incluso a la ciudad más poderosa del mundo, que es Londres, cuando van partiendo. Sí.
Es realmente... El paralelismo entre Tames y Congo Tames también. y, claro, el río Congo. ¿Cómo se llama? El río Congo. No el río, sino el recurso, que está en concepto de cine. Sí, La es cuestión de Sí, es el paralelo, digamos. Sí, Pero bueno, paralelo. también tomando el paralelo con Titanic, Sí. Rose cuenta la historia. Dice que dice, han pasado 84 años, Sí. que Rose vendría a ser el cine. Bueno, y en esta parte, el Buda, que se lo describe a Marlowe, Sí. que va a ser el que relata la historia mítica alrededor de un fuego, ¿no? El único iluminado es él, todos en oscuras. El único Va a ser una cosa cinematográfica también, porque va a ser, viste, como vas al cine, está todos oscuros y la pantalla iluminada. Sí, le da Sí, cierta sí. solemnidad también al relato, el hecho de que haya un anónimo que relata el libro contando cómo, Claro, que cómo relata. Marlowe Claro, lo relata el libro. y nosotros somos ese anónimo, ¿no? En ese sentido. Somos nosotros quienes nos sentamos ahí al lado del abogado. ¿Qué era? ¿Un abogado? ¿Un contador? Un contador. Una persona construyendo ahí con los dominós. Después, no, te juro que no hice, no lo busqué antes, pero eran esos tres o cuatro. Me pasa que normal que no me acuerdo. Pero sí, esos eran los... Ahora bien, la nave, el doble. El doble, bueno, no El dijimos doble. el doble. No. Todavía no ganamos el doble. La cuestión del doble, ya hay un doble entre el propio Conrad y Marlowe, porque como bien Sí. dije antes, Conrad es un escritor Por- de lo por que eso sabe. desdobla. De lo que sabe. Por eso desdobla la historia. Por eso, sí. Que, Yo, que incluso Conrad lo ha utilizado este personaje también en otros libros, ¿verdad? Lord Sí, Ship. es verdad. Eso hay que decirlo. Lord Ship. de verdad. Me acordaba de... Cuando estaba pensando en esto, me acordaba de Thomas Mann, ¿viste? Cuando escribe Doctor Faustus, que él usa a otra persona, o sea, pide ayuda a otra persona, me parece que tuvo un problema después con no le quería reconocer la ayuda para escribir lo que era lo relativo a los conceptos musicales más duros, ¿no? Acá no, Conrad, una persona que escribe naturalmente lo que sabe y que, si bien tiene cierto lenguaje marino, Sí, que no tipo es, como- no te como asqueas leerlo Melville. porque, sí, Claro, Como Melville, que fue como marinero de un barco ballenero y después se escribe, pero bueno, excede igual Melville el tema de la descripción puramente del ballenero, ¿no? Sí. No, hay siempre Igual cuestión ahí. algún que otro término de la marina, pero tampoco es algo... Que la igual. relación en El Moby Dick. barlovento, la proa, la Claro. popa. No, yo juanetes. aprendí muchos términos marítimos con Melville, pero Sí. el término, bueno, hay que tomar, Yo se aprendí puede leer en muchos tándem, términos marinos con One Piece, pero se bueno. puede leer en tándem Moby Dick y El corazón de tiniebla, hay muchas coincidencias, bueno, ¿por qué? No es porque se copiaron, porque está el mismo mitologema, que va a ser el mitologema de la nave, el mitología de lo monstruoso. Forma parte de la condición de Claro. marino, ¿viste? Y vos fíjate Portar que la las cuestión del coincidencias viaje. son Y la cuestión de lo blanco son también. claras, la ballena blanca, el cacharete blanco y el marfil blanco, el capitán Escat es Kurtz, claramente, hay una relación clara. O sea, está todo el tema ese. Porque también hay un tema de no solamente el doble, Y también el poder, la necesidad de la los riqueza. marineros de contar historias, ¿viste? Y bueno, eso es muy claro. Eso es muy marino. Sí, que básicamente es incluso lo el dice, tema ¿no? de todo, Sí. de todo ser humano, ¿no? Siempre se contaron historias. Ya Incluso lo dice dijimos, Conrad, dice desde- esta cuestión del marinero de contar historias. Incluso también lo dice este relator anónimo que dice, bueno, aquí va Marlowe de otra vez a contar una historia. Y que saben que van a estar por lo menos 4 horas ahí sentados. 4 horas de 2 películas. Bien. Sí, sí, O te bien, ves bien. Apocalipsis Now con las escenas extendidas. Apocalipsis Qué Now, buena también. película, Sí, sí. qué buena película. Yo la vi hace poco. La cual bueno. merecería también su propio análisis. ¿no? Hoy veía Apocalipsis Sí, Now. en este momento solamente la indexamos, pero... Hoy veía el documental de la esposa de Coppola que hacía cómo se hizo Apocalipsis Now. Y es una locura cómo se hizo. Y además, cómo pone el cuerpo Coppola y la producción a hacer Apocalipsis Now. O sea, esto que Conrad viaja también, que pone el cuerpo para hacer la literatura. Conrad haría buenos policiales negros. Borges haría buenos policiales clásicos, de hecho lo hizo. Entonces es muy curioso cómo pone el cuerpo Coppola también a hacer Apocalipsis Now. Y en cierta manera la esposa de Coppola arranca el documental diciendo Coppola fue a buscarse a sí mismo. O sea, así arranca el documental, digamos. Ah, es tremendo. Y realmente lo hizo. Hay un No, es documental, tremendo. seguro no lo Mirá vi. que el documental de cómo Sí, se hizo Apocalipsis poco Now es preparado que vine. recomendadísimo. Escuchame, vos Sí. esta cosa me lo tenés que decir antes de que ponga... Pero yo lo vi hoy. Acá. Bueno, es considerada una de las grabaciones más difíciles de la Sí, historia no, del tremendo. cine, ¿no? todo Por lo eso que somos... implicó. Por eso somos 3, porque no llegamos todos a hacer un solo cerebro. Pero Y bueno, la Trinidad. La Trinidad, la Trinidad. No, sí. 3 personas y uno solo.
Qué tipo. Pero sí, fue una cosa impresionante, ¿no? Sí, inverosímil de ya. tantos meses que iba a tardar, tardó como más del triple, fue una... Sí, no, Actores, tremendo. actores que llegan más gordos Tremendo. de lo debido. Claro, que lo sí, debido. sin leerse el guión, sí. Cuestión que era también muy Cachivache. típica igualmente de Marlon Y Brando. eso que cobró, dice, un palo por semana de rodaje. O Bien. sea, una locura. Pero bueno, volviendo al Al corazón. doble. El doble. Al doble. Que va a estar presente siempre. Sí. En Kurz, el director, Kurz y Marlowe, Kurz y el director. Pero fundamentalmente Marlowe y Kurtz, y parece ser que dentro de la cuestión del doble siempre está el tema de la persecución. O sea, siempre la persecución presente donde está el doble y el doble como sujeto que viene a causarte un propio desdoblamiento interno, ¿no? Sí, ¿Qué sí. es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa un poco a Marlowe cuando se encuentra con Kurtz y se da cuenta de que aquella persona que quería, o sea, que se dio cuenta al final que quería conocer y que quería mantener un diálogo, lo tenía cambiando? Sí, apartado aparte que el doble es el gran mitologema de la fantástica y de la, si quiere, la modernidad. Sí. Si nos ponemos acá De hecho, a citar no cada es una uno. novela fantástica, pero parece, digamos. Pero está a punto, da el sí, palo, sí. es una novela fantástica. Por esto de lo monstruoso, de la autoridad y del doble, ¿no? Que sí, que va a estar presente, como te digo, va a estar presente siempre y como que Marlowe en cierta manera rompe ese doble. Porque vos fíjate que hay dos establecimientos, uno del director y otro de Kurz. Marlowe viene y rompe con la nave. Conecta también, si quiere. El tema del Támesis con el río Congo. Ya está diciendo bueno, esto También. no va a ser solamente el río Congo, lo estamos criticando también acá en casa. Sí. Obviamente uno se va al margen para criticar el centro. Porque si yo del margen veo mejor el centro. Entonces, muchos dicen, no, es una crítica a lo que pasaba en África. No, es una crítica, bueno, no solamente una crítica social y política, que la está, que excede también eso, pero me voy al límite para poder ver el centro. Y va a estar esa cuestión del paralelo doble Inglaterra-Congo, o el corazón de las tinieblas con la ciudad del centro. Sí. Eh, Incluso hay una cuestión interesante también con Kurz, porque el mismo Conrad lo deja explícito al decir que Kurz es un hombre formado por Europa. sí, Tiene su bueno, eso. origen. El sistema iluminista, Exacto. Francia e Inglaterra. Tiene una madre francesa y un padre inglés, o sea, Es el prototipo el europeo. prototipo perfecto, el prototipo iluminista. Ujú. Prototipo de ilustrado, de semi-ilustrado, digamos. Va a ser eso. Eso era una gran promesa. Pero se desconocían los métodos. Un prodigio era. Era un prodigio, qué linda palabra. ¿No? Sí, Prodigio. va a ser el tipo modelo ese de iluminismo moderno, ¿no? Tomemos en cuenta que Conrad, igual que Marlowe, es como un tipo del límite, del margen, ¿no? El tipo nació en Ucrania, o sea, no nació en los límites de Europa. Ese centro europeo que va a ser Francia e Inglaterra, y si se quiere también lo que es la zona del Flandes, que va a ser el incipiente del capitalismo moderno, ahí donde arranca el capitalismo, es donde se va a mostrar la crítica clara, ¿no? Esto de la tentación y cómo se asciende el poder, va a ser una suerte también de lo que podría decirse sueño americano hoy. Lo nombramos a Coppola con el tema de Kurz, Apocalypse Now, y El Padrino también, ¿no? Esa fuerte crítica que hace al capitalismo del sueño americano, ¿no? Esto de cómo El arranca El capitalismo Padrino. más salvaje, Sí, quizás, ¿no? sí. Porque ese capitalismo más salvaje no se ve en el centro de la ciudad, no se ve en Inglaterra o en Francia en ese momento. Hoy diríamos Estados Unidos, hoy diríamos la City, hoy diríamos Wall Street, qué sé yo. Se ve en los márgenes. El capitalismo salvaje, dicho de paso salvaje, ¿no? Se ve en los límites. Ahí es donde se ve más claro. Uno ve el capitalismo salvaje no en la figura del banquero, la ve en la figura del narcotraficante. Ahí es donde lo ves claramente, sacado la máscara, sacada la careta. Y eso es lo que pasa con... Lo salvaje como el espacio para que se preste a aflorar lo irracional. para que sea más claro. Para que sea, sí, para que sea más claro. Sí, El otro va a estar revestido de la hipocresía, ¿no? En Inglaterra. Otra novela que me acordaba cuando leía Corazón era El Señor de las Moscas. Claro, bueno, ingleses, chicos ingleses que caen de un aviones, ¿no?
¿O era un barco? No sé, sí, como que Me ya están en parece la que no isla era igual. Arrancan medio como que ya están en la Y isla. media res. Sí, No, no, pero igual en algún lugar tiene que Mm. caer. Me parece que fue un avión. O por lo menos en la película es un avión. Es un avión, creo. Es un avión, La en la novela, no sé, película, barco. en la novela me parece que también es un avión. Pero sí, que se presta a Retorno a lo Salvaje como un viaje en el tiempo también y un viaje también a lo irracional. Sí, porque es también eso que no es ritualizado vuelve de manera monstruosa. Esto lo dice también Qué linda Fareta. expresión, mira, Eso que lo dice acabas de Fareta. decir. Fareta dice, lo que no es ritualizado vuelve de manera monstruosa. Y entonces, si vuelve, como dice Ortega, cuando entra, si lo que no entra por la puerta, entra por la ventana. Y entra mal. Y entra mal. Entonces es lo de la cuestión del doble, básicamente eso. Al romperse la Trinidad, está el hombre doble, y al no estar ritualizado ese exceso, vuelve de una manera monstruosa. Y es un poco eso lo que pasa en esa sociedad. Lo que le pasa Cada a Kurtz tanto- debajo del barco. Claro, porque a Kurtz, ¿por qué lo Y critican? por eso decimos que extendemos la interpretación de la nave como iglesia a nave como la cultura misma. Y Sí. cuando te bajás en esas circunstancias del barco, se presta a que la irracionalidad Bueno. te penetre. Sí, que sí, te sí. filtre a vos. Es que, claro, porque lo dice varias veces Conrad en la novela, o bueno, Murdoch, ¿no? Lo dice, la gente desprovista de los límites morales, desprovista de las leyes, se un puede estado de volver anomia. totalmente loca y en un estado de anomia. Y incluso desprenderte de esa ley, de esa moral, te va a hacer sobrevivir. Y si no te desprendes, no puedes sobrevivir. Y a veces ni siquiera te tenés que bajar al barco, ¿te acordás? Y viste que en Apocalipsis Now hay un... Me parece que el último compañero que le queda a... ¿Cómo se llamaba el protagonista? Willard. A Willard es... Lance. Sí, le queda... Sí, termina también roto ya, Lance. Sí, el totalmente surfista. anómico. Sí, demasiado. sí, ya estaba. Me parece que era por las drogas, ¿no? Pero Igual. vos fíjate que... Bueno, pero el hecho mismo de recurrir a las drogas ya, Sí, la- pero vos fíjate Pero- que en Apocalipsis Now arranca con una misa. Sí. Y después arranca con una especie de ritual pagano donde llevan la nave. Es como que igual una misa todo en medio del destrozo, ¿no? Y cada vez se va degradando más. Y lo que pasa, el paralelo que yo te decía de que el director es también el doble de Kurtz, porque el director, cuando ni bien llega Marlowe al primer establecimiento de la compañía, va a ver que está todo desordenado. Y que va a decir, el director era un tipo totalmente desordenado, estaban todos los tipos con el palo, ¿no? Esto muy fálico, muy salvaje, digamos, estaban con el palo dando vueltas todos los Sí. alrededores. Y va a decir Kurtz, este tipo además no tiene ningún mérito, solamente el mérito de lo biológico, de sobrevivir. Sí. Entonces, está haciendo... Se premia el cuerpo a la mente. Se sí. premia claro, lo más primitivo. Y va a ser, en cierta manera, un doble de Kurtz, pero todavía un poco como que mantiene un poco la forma. En cambio, Kurtz ya totalmente desprendido de la forma. Por eso los métodos de Kurtz, va a decir el Por director. eso cuanto más profundo te adentras... No es la sustancia, No. no es el tipo está sacando marfil, o está maltratando negros, o se está vendiendo a rituales paganos, no. Está criticando la forma, el método, no el contenido. El contenido. Y esa es la hipocresía Los de la resultados. sociedad capitalista. Ojo, no estamos criticando el contenido, estamos criticando la forma, el método. Mantengamos por lo menos eso, dice el director. Sí, sí. Y Sí, hace ese paralelo con que primero está en el establecimiento y después va al establecimiento de Kurtz, que ya está totalmente degradado. Con cráneos. Bueno, eso es el simbolismo de la casa, digamos, también. En este caso, el edificio, ¿no? Cuando la casa se está desmoronando es porque se está desmoronando, suma el ser, la sociedad, digamos, ¿no? La comunidad. Bueno, esa comunidad no existe en ese establecimiento. Sí, había sido encantado por la capacidad dialéctica de Kurtz. Sí. Bueno, Un hombre que es descrito, Kurtz, como alguien capaz de convencer a cualquiera con sus palabras, ¿no? sí, había sido muy celebrado. De por- convertirse en líder, ¿no? Básicamente. sí, de ser la promesa de ascender en la compañía de la Marina Mercante Sería inglesa. interesante, ¿no? No sé si ustedes tienen Sí, hasta yo tendría ganas de hablar con Kurtz. en sus anotaciones. Sí. Es una voz. No sé si tienen algún tipo de análisis desde lo psicológico, ¿no? De por qué Kurtz realmente llegó a esa perversión semejante
Sí, más que yo nada creo del que, el aspecto porque psicológico, ¿no? Kurz, como digo, bueno, viste, tenía padre, bueno, no sé si al revés, bueno, francés y origen inglés, estaba muy ilustrado, en una cuestión de tipo ilustrado. Después dice que era músico, también ahí es una Pintaba también, hay pintado, un ¿no? Eso, cuadro Hay una cosa ahí, un cuadro de Temis, sí, me parece, Temis, diosa de la justicia, ¿no? sí. Bueno, la de la banda en los ojos, la balanza, pero rodea también de oscuridad, Sí, y el si mal tema no de la recuerdo. música, ¿no? Como hay un libro que se llama El origen musical de lo salvaje, también hay como la música, el arte primigenio, ¿no? Pero también el tema de Kurz es pequeño, hombre pequeño. bueno, escribe la monografía, ¿verdad? De la introducción de la erradicación de la cultura irracional en África, algo así, que es definitiva es lo que le termina entregando. Sí, eh, sí, sí, porque está esa hipocresía constante de sí, nosotros sí, vinimos a civilizar, cuando en realidad lo único que quieren es de sacar plata. Y hay una diferencia que hace ahí, la Sí, diferencia entre la colonización y la esa cosa diferencia de... prometeica del imperialismo, Sí, ¿no? De que yo vengo a claro, bajarte el fuego. ya no es imperio, Sí. porque incluso lo nombra el imperio romano. ¿Por qué hacía el imperio romano? Bueno, yo te doy mi ley, vos podés mantener tu religión, podés mantener tus costumbres, pero el comercio y la ley romana se deben poner en todos lados. El imperio español, como retorno del imperio romano, ¿qué va a hacer? No va a ser ya solamente la ley, sino que va a estar incorporada la ley romana con el derecho canónico, pero también va a introducir el componente del catolicismo, la religión. Entonces, mira, todo bien, podés incorporarte al sistema, obviamente siempre tenés que bautizarte, ¿no? Pero va a estar ese componente moral ético. Ya el imperialismo inglés, no te quiero que te mestices conmigo, vos fíjate que en todos los lugares donde fue Inglaterra no hubo mestizaje, básicamente hubo en cierta manera cuestiones de exterminio y esclavitud, entonces va a ser un imperio totalmente rapaz. Y ahí aparece el famoso civilización y barbarie. Bueno, nosotros traemos una civilización. No traes nada de civilización. Es totalmente cáscara esa civilización que traes. Y por eso la mente anglosajona, ilustrada del siglo XIX, nosotros vamos a tener a Sarmiento, que va a hablar de civilización y barbarie. Y de hecho el Facundo de Sarmiento, Facundo es un Kurz. Que se llama Sarmiento lo cuenta como una cosa tipo fascinante, como que logra ese fascinum, como hace Kurz. De hecho parece que está enamorado un poco Sarmiento de ese Facundo. Porque el civilizado y el bárbaro van a ser muy parecidos. El civilizado y el bárbaro van a tener casi esa voracidad, ¿no? Ese vacío que no pueden llenar. Eso blanco, eso hueco que tienen que llenar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Por eso ese paralelo entre el Támesis y el río Congo. Por eso ese paralelo entre el director de la compañía y Kurz. Porque van a tener siempre un vacío que tienen que llenar. Y el civilizado y el bárbaro un poco se mezclan. Porque no van a ser, no es civilización eso es una máscara, una cáscara. Y en cierta manera es esa voracidad, digamos. Pero bueno, esa diferencia entre la conquista y la colonización, ¿no? Que lo va a decir. Eh, de que el hecho lo dice Kurz, ¿viste? Que dice la conquista de la tierra, que por lo general consiste en arrebatársela a quienes tienen una tez de color distinto, narices ligeramente más chata que las nuestras, no es nada agradable cuando se observa con atención. Lo único que la redime es la idea. Acá está a aparecer el tema del idealismo de esa sociedad moderna. Tomemos en cuenta que la modernidad va a ser uno de los pasos más importantes, va a ser el paso del realismo filosófico al idealismo filosófico. Y el idealismo va a crear la ideología. Entonces desaparece el realismo y va a dar paso a la ideología. Que ahí es donde ese incipiente modernismo, digamos. Y el paso al imperialismo. Que no va a ser el imperio, va a ser el imperialismo. Hay que dividir eso. Bien, me queda más Sería claro importante entonces. decir el tema de, justo lo nombraste a colación, ¿no? El tema del racismo, ¿no? Porque creo que injustamente a Conrad lo han tildado de racista y creo que no hay nada más lejos de la realidad porque en definitiva creo que la obra tranquilamente puede interpretarse como una clara crítica a ese tipo de prácticas y al sistema mismo, ¿verdad? No creo que sea que cabría la posibilidad de tildarlo de racista a Conrad, me parece. No Y sé qué ponías vos, Marco. mira, al respecto,
yo cuando leí Corazón Sí. de las Tinieblas, yo vi una crítica a todo, a lo racional y lo irracional. Y además, si fuera, no sé si racista, pero sí una crítica a lo irracional es lo que veo. Ojo que también hay en este caso esa Ojo afrodescendiente, ¿no? que esa crítica a lo racional también está, ¿eh? Sí. Porque estamos hablando del racionalismo moderno, ojo. Por eso a los dos, Sí. es un crítico de ambas cosas. En todo Sí. caso, yo diría, es un crítico de todo, de lo racional y de lo Sí, irracional. sí. Y sí, no, en todo caso, un hombre perfecto no es. Además, imagínate que de la época. Yo creo que es políticamente claramente incorrecto, pero es como dice Fareta cuando habla de feminismo, que dice, bueno, está bien, para mí está bien la igualdad, todo lo que dice Fareta, ¿no? Pero si el hombre es boludo, la mujer también va a ser boluda. Y un poco acá está diciendo, ojo, tampoco hagamos la leyenda rosa de los africanos. No hagamos la leyenda rosa de los africanos, como acá pasa en América, que se quiere criticar al Imperio Español y se hace la leyenda rosa de los indígenas. Y acá no nos olvidemos que los aztecas, por ejemplo, se comían 20.000 personas al año en rituales caníbales. Entonces, yo creo que Conrad va más allá De racismo, o sea, Sí, una categoría, ¿no? va a una decir- condición del ser más decir allá que Conrad es de racista lo es lo blanco mismo o que decir negro. que Nabokov es pedófilo. O sea, No, me parece que no es por ahí. Creo que Me parece que no es Claro, por ahí. pasa Porque en que todo no caso puedes es decir que, descriptivo. claro. Es descriptivo. No es un atentado contra el color de piel de alguien más, sino es por las conductas, tanto de lo que se supone que es racional, que termina Bueno. y citando a Fausto de Goethe, la razón, ese rayo de luz celestial, al que los hombres llaman razón, le permite hacer cosas que ni una bestia se atrevería a cometer. Entonces sí, es a ambos, le da a los dos. No es racista. Yo quería nombrar Sí. que, bueno, justamente esto que estamos hablando, la escena donde se cuenta que el antecesor de Marlowe va a morir a causa de qué? De que le vende Una dos gallina, ¿no? gallinas a un negro, al jefe de la tribu, y como que el tipo lo quiere cagar, y entonces el tipo se enoja, se pelean y le dan Sí. un lanzazo, ¿no? Sí. Una especie de cosa fálica también. Está muy presente lo fálico. Bueno, los fálicos. Y después en el Apocalipsis algo es muy gracioso, porque esta historia va a ser contada por Limpio, que va a decir que se va a pelear un vietnamita, que se va a pelear con un capitán del ejército, que se van a pelear con una revista porno. Le dicen en Es verdad. Te Y- juro por Dios que se pelea Luego- con Kurtz. Sí. Era con Kurtz también. la primera, No, se ¿Era pelea otro? un vietnamita que cuenta limpio una anécdota que se peleó un vietnamita con un sargento, con un capitán del ejército, se pelearon por una revista. Claro, sí. Que el vietnamita se la quitó, hizo un agujero en la revista y bueno. Se pelea con un amarillo. Se pelea con una amarilla. Que bueno, es un poco Que le había agujereado, los Sí. pezones y Sí, bueno, sí. las partes bajas. Es este salvajismo constante de lo que estamos hablando, ¿no? Y que encima nadie se ocupa de enterrarlo. Ya estamos en un estado de anomia tremendo. Nadie se ocupa de enterrarlo. Va a No hay tener que venir entierros. Kurtz y enterrarlo Marlowe. Marlowe. Va a tener que venir Marlowe y enterrarlo Marlowe. Que es el único que se preocupa de enterrarlo, digamos. Como se preocupan con... Fue Limpio, ¿no? El que muere en, Sí. en Sí. Apocalipsis A Now. Limpio lo entierran y al Capitán del barco, ¿no. a Chief no. No sé. No, Chef, Chief sí, no. no. Chef ¿Quién? es el último que muere. Que No, conducía a el banco. Chief es el que conducía a Carlos. A Chief lo tiran en el agua ya. Sí, directamente. Sí. Ya en el inconsciente lo. Sí. Y el otro queda la cabeza y flota. Queda la cabeza. Vamos. Pero sí. Che, y por último, que me estaba acordando, que si bien Marlowe tiene una especie, está parado en una especie de atalaya muy grande ético, sin embargo, hay dos hechos puntuales, ¿viste? Que me lo bajan un poco a Marlowe desde esa altura que se encuentra, que es Su relación con las mujeres. Sí. Exactamente. Justo pasa con dos mujeres que me parece a mí que Marlowe pierde, ¿no? Un poco esa altura moral
por la cual se caracteriza y por la cual él constantemente hace estas dos críticas, lo racional y irracional, que yo ya mencioné. Pero sí, primero el nepotismo de Marlowe al principio, utilizando a la mujer como a la tía, ¿no? Es a la tía, como para lo público, para así adquirir un puesto del cual de otra manera no iba a poder tener acceso, para facilitar un poco las cosas, un poco Sí, los trámites. Fue su última ratio igual, ¿no? Sí, sí, o sea, tuvo que llegar a eso, ¿no? Pero, sin embargo, llegó a eso quiero Sí, llegar. y no solamente el tema del contacto con la tía va a ser, sino también el que se mete en una compañía. Marlowe pone el cuerpo, por eso digo que va a ser un policial negro en cierta manera. Porque va a ser un policial negro también, la novela. Porque pone el cuerpo totalmente Marlowe. Y se embarra. Y se embarra y no va a salir indemne. El que trabaja con tinta termina manchado. Sí, sí. Claramente, y ahí lo dice, ¿no? Tuve que rebajarme para. Como que transando con ese sistema burocrático de contacto, con la compañía misma esta que. Es como el siempre tipo esa tranza para el tipo poder. limpio que tiene que sobornar para que le habiliten el negocio, ¿no? El tipo... Sí, yo lo vería más como el policía que, bueno, tiene que meterse a los... Bueno, un policía negro, el policía que tiene que meterse a los prostíbulos, los barrios marginales para buscar información. Un poco eso, ¿no? Y por último, esto al principio, ¿no? Y el cierre final con la prometida de Kurtz, a la cual le miente, cosa que... Él miente igual en otra parte. Sí. Cuando, ¿Miente dos veces? Sí, cuando agarra y le dice... Yo recuerdo una. El tipo que hacía ladrillos, Sí. que en realidad hace un año que estaba porque nunca había ladrillos para hacer. Sí. Pero venía a hacer ladrillos, el absurdo de la espera constante. Claro, esa está casi kafkiano. Sí, es ¿no? kafkiano o me hace Esperar acordar para hacer ladrillos. me hace acordar a Sama de Antonio de Benedetto, que Sí. también va a tener mucha relación con esto de la salvaje, bueno, para otro programa Sama. Y a Dino Buzzati con el tema del desierto de los tártaros, también va a tener una relación. Pero sí, cuando el pibe este como que le dice, che, como que quiere sacar, piensa que es importante Marlowe, que tiene contactos, todo eso, y que a su vez Marlowe va a ser recomendado por la misma gente que recomendó a Kurtz. Entonces también ahí está el tema del doble. Y que él como que no quiere, no dice, bueno, en ese momento no desmentí, como que mintió por omisión, digamos, ¿no? Que Sin no era embargo, importante, ¿no? Claro, es No era verdad. importante. Ya me hiciste acordar de esa mentira. Sin embargo, me parece que la Sí, mentira igual más no sé si- importante, la más importante es, claro, El reencuentro con Penélope. claro, con la Penélope de otro, Con la ¿no? Penélope de- Con la Penélope de Bueno, Kurtz. él misma, porque él es una extensión. Ese es verdad. Es su Penélope también. Pero sí, al final del libro, claro, le miente a la prometida de Kurtz, a la cual le pregunta cuáles fueron las últimas palabras de Kurtz. Ya los spoileo, pero sí, Kurtz muere. Eso creo que habría que antes haberlo de ir dicho al viaje. antes, ¿no? Lo del spoiler. Lo del Pero spoiler. bueno, creo que No, igualmente- pero esto fue escrito cuando. Una obra- 1900. Como dice Seba de 30 y Caro, pico, una 40 y obra, pico. una obra de arte que valga la pena resiste spoilers. Sí, eso no, de no me Caro. cabe no me cabe la menor duda. De hecho, mejor inclusive saber estas cosas. Entonces sí, Kurtz muere antes casi inmediatamente después de ser rescatado por Marlowe, ¿no? Bueno, Marlowe vuelve a la civilización, le devuelve unas cartas que Kurtz le pidió que, como último favor, que se las entrega a su prometida porque no se lo quería hacer llegar a los miembros de la compañía. Y bueno, la prometida le pregunta cuáles fueron las últimas palabras de Kurtz. Y él le miente y le dice, cosa que Marlowe ya había dicho, parece que en la parte 2 o en la parte 3, que sí, que lo que más detestaban eran las mentiras. Sin embargo, acá miente por la prometida de Kurtz, que sí, que había dicho su nombre cuando me parece que Kurtz dice las últimas palabras más tremendas que he leído en la literatura. Y son solamente dos, es el horror, al igual que en Apocalipsis Now. Sí. Un sí. poco movido quizás también por la compasión, ¿no? De escuchar el relato de la prometida de Kurtz, porque es una chica muy... que incluso pasado un año de la muerte de él, Lo sigue lo llorando. sigue llorando y sigue estando Sí. de luto.
pero creo que fundamentalmente aquí el meollo de la cuestión es que a Marlowe lo ha logrado pervertir de alguna En manera. algún punto ha salido pervertido. Sí, yo no creo eso. Yo primero quiero decir del tema de la mujer, viste que no se nombra, no se le pone nombre. Dice, nombró tu nombre, dijo tu nombre, pero no dijo, No tiene nombre. no tiene nombre, casi. Esta cosa de como la mujer Y la tía también. infinita. La tía, pero no. Exacto. Y otra mujer importante va a ser la que Las lo despide a Moiras. Marlowe. No, bueno, las Moiras sí, Bien. que tejen cuando Marlowe llega, pero también la negra que va a ser la última que lo despide a Marlowe. Sí, Hace es una verdad. especie de Circe sí, de esa cosa, de esa mujer telúrica, si se quiere, ¿no? Pero sacando el tema es la mujer amante, si se quiere, la mujer como tentación, y la esposa de Marlowe vendría a ser lo puro de Marlowe, de Kurtz, es lo puro, es lo que no se puede pervertir. Tomemos en cuenta que la mujer representa el hogar, la tradición, representa eso puro que no debe ser, que no debe ser corrompido. Es en este caso el hombre el que de alguna manera se soporta esas embestidas de salir Es afuera. casi, y me animo a crear una palabra, es casi padrínico esto, ¿no? Como la escena Sí, primera sí. del Padrino, Bueno, Coppola, sí. donde los negocios Sí, sostienen Bueno, Freddy lo hizo. las fiestas, ¿no? Sí, se me totalmente, hace un que poco las mujeres y los padrínico, niños, me animo a decir. las mujeres y los niños están en esa Están en boda las fiestas, en la boda, sacándose Sí. fotos, escuchando a, ¿cómo se llama el cantante? a Johnny Fontana. Johnny Fontana, escuchando a cantar Sí. a Johnny Fontana, mientras Mientras Don los Corleone otros se están embarrando un poco. se están Están- manchando un en poco cierta más, manera es un un más. poco eso, y por eso no le quiere decir. Es como, bueno, justo vos lo dijiste, el padrino. Michael cuando le dice a la esposa, Kate, que le miente, le dice, es muy bueno, mirá, es muy similar. Es muy Que, cierto, que sí. le dice, vos mataste a. No, No. sí, no. Nunca se lo Sí, dice. nunca se lo dice. Nunca lo reconoce. Sí, es un poco eso. Es Es un un poco poco eso. mantenerlo puro. Mantenerlo puro, mm. pero por eso digo. Entonces Marlowe, por lo tanto, se pervierte un poco más. Sí, tiene que poner el cuerpo y tiene que poner Tiene un que poco poner el eso. Es así. Y así como una especie de... Ojo que los así- papeles que le lleva, Marlowe dice, creo que se equivocó, porque los papeles que en cierta manera, que bueno, ahí está también la cuestión doble, los papeles donde supuestamente Kurtz tenía enterrado el marfil o las claves para encontrar el marfil, se la agarra el director, que lo dice Marlowe que lo ve al director hostiando papeles. Y los papeles que eran para la familia, para el primo, para la mujer, se los queda Kurtz. En cierta manera, y que Kurtz le dice, yo te di este papel para que el boludo ese del director no los agarre. Y Kurtz dice, creo que se equivocó, que me dio los papeles equivocados. Pero yo no sé, creo que ahí hay un poco, demuestra un poco la redención un poco de Kurtz, ojo. Si bien es cierto que Kurtz no se llega a redimir del todo, pero ya en ese gesto de darle los Se papeles, arrepiente al final, los decís. papeles O sea, para vos me estás a diciendo Marlowe, que tiene un final el muy director se cristiano. quede lo otro. Vos me estás diciendo que Kurtz se arrepiente al final antes de morir. Pero Marlowe es una figura crística, totalmente. De hecho, Marlowe... Marlowe o Kurtz. a mí yo me imagino... No, Marlowe. Claro. Yo me imagino a Marlowe sacándolo como el icono de Cristo sacando a Adán y Eva, un poco sacándolo a Adán, que va a ser Kurtz, sacándolo en el barco, en la nave, sacándolo. Yo no me imagino... Bueno, en el Apocalipsis Now, en una parte sale de la cueva, ¿no? Como sale de los infiernos. Y es un poco eso, es una figura crística, Marlowe, sí. Bueno, va a decir que es un Buda, que va a relatar después. Claro. En ciertamente Buda de la oscuridad. es un Que profeta, no viene a Marlowe. iluminar, Es un sino a profeta. oscurecerte más. Es un profeta. Pero espera, me gustó eso que dijiste. ¿Para vos hubo una cierta redención entonces en Kurtz? Y se da como ambiguo, es muy ambiguo, muy dual. Pero en ese darle los papeles a Marlowe y medio como que dejarle otros papeles que son el tema del marfil al director, siempre está esa cosa dual, ¿no? Sí, qué sé yo no sé si se llega a redimir del todo, pero bueno, hay una cosa ahí medio dual. Hay un poco de Sí, redención. de hecho, a ver, Marlowe lo saca a Kurtz, ¿no? Lo saca de ese lugar. Lo salva. Sí, lo saca, sí. Lo salva, sí. Lo Y salva. que de alguna manera es la continuación de Marlowe. Marlowe, como esa oscuridad, debe ser aprendida por Marlowe. Y es Marlowe quien a través de
la palabra va a, de alguna manera, a llevar. Que dicho sea de paso, en Apocalipsis Now, El hecho de el cumplir hijo, las últimas voluntades de Sí. Kurtz es un poco ser Kurtz Sí. también. bueno, el hijo que va a ser un poco contarle a mi hijo qué es lo que Sí, es pasó, verdad. ¿no? Esto de como servir, si se quiere, un ejemplo negativo, ¿viste? No hagas la misma cagada que mandé yo, digamos. O aprender de lo que. Tomarlo como quieras, digamos, pero. Claro, pero no dejes que otro te cuente la historia. Sí, sí, Dejes sí. que otro te cuente. ¿Sabes, muchacho, que yo no tengo nada más para para agregar? No, bueno, con ustedes? naturalmente No, creo que da para más, ¿no? Da para No- mucho más, No sé sí. si nuestra capacidad intelectual Claro, si nuestra podría nuestra llegar Yo quería capacidad agregar con- igual un par de cosas. ¿Ah, sí? pero- Sí. Ah, bueno. Sí, Perdón por... No, sí, sí. Pero un segundo de silencio para mí ya es pie para cerrar. No, quería agregar ¿Cuánto vamos para agregar? Desconozco completamente. que él se encuentra, al principio cuando llega a la isla, bueno, se encuentra con las dos mujeres que tejen, esta cosa de la irinia. También se encuentra con el doctor, que es un positivista, solamente le interesa el tema físico, también haciendo un análisis de esa época. Bueno, que él se lleva bien con los trabajadores. Solamente se lleva bien de toda esa gente que está en la compañía con los que laburan. No con los ociosos. No con los ociosos, ¿no? Sí. Y esa suerte que habla Mardo del trabajo, que a nadie le gusta trabajar, pero en el trabajo uno se encuentra a sí mismo, en cierta manera. Y que en cierta manera esa complicidad con el laburante. Es muy linda esa frase porque dice, ¿a quién le gusta trabajar, no? Naturalmente a mí tampoco. Sí. A mí lo que me gusta es el hecho de poder encontrarse con uno mismo, que creo que un poco es la temática también del libro, el poder encontrarse uno mismo y cómo eso, por ejemplo, en Kurz fue lo que lo terminó llevando por un camino Dicho y hecho, de ¿verdad? tinieblas, ¿no? Dicho y hecho, lo termina llevando a él mismo el trabajo. Bueno, Sí, va a ser No. peronista, Marlowe. Trabajo te dignifica. el trabajo, Eh, Trabajo significa. También el tema Gobernar y dar de. trabajo. También el tema de la burocracia y el tema de que cuando va el camino a ese establecimiento de la compañía, va pasando por soldados que lo único que bajan es cobrar impuestos y hacer guerras, ¿no? Una cosa de la burocracia, también de ese sistema. Bueno, el tema del dinero que siempre pervierte, la ambición y el dinero. No olvidemos que Kurz quiere conseguir más dinero para poder casarse con la esposa, para que sea aceptado. Esa cosa del que arranca de abajo y se hace solo. Bueno, por eso esa crítica, si le quieren sueño americano, bueno, arranqué de abajo y Y cómo, sí, cómo en este caso también suena ok, si quieren, ¿no? lo va consumiendo ese deseo de más, digamos, de tener más marfil y termina de alguna manera convirtiendo ese marfil, ¿verdad? Sí, Él Es termina verdad. blanco como el marfil. Termina pálido, escuálido. termina blanco, pelado, sí. raquítico. Después el tema de que él va viendo cosas, como ve un tipo suicidado, ¿no? Ahí haciendo relación al descenso a los infiernos, que tanto en Dante como en Virgilio, como todos los infiernos, siempre hay un lugar donde están los suicidados, digamos. Que es aquel que comete el mayor pecado, es el que pierde la esperanza total, ¿no? El mayor pecado no es la traición. Sí, pero el suicidio, bueno, ¿qué hace Judas cuando se suicida? Claro. Hay una cuestión, ¿no? De camino a los infiernos, que ya lo Sí, dice sí, es igualmente. el descenso a los infiernos, el Sí, arquetipo. él mismo lo dice, No, descender no, a- lo dice varias veces. Lo dice, A las de hecho, tinieblas. varias veces. Creo que lo dice 3 veces. Lo dice varias veces. Después el tema de la ironía que siempre es constante. Por ejemplo, acá hay una parte que dice: evité un gran hoyo artificial que alguien había abierto en el declive, cuyo objeto me resultaba imposible adivinar. No se trataba ni de una cantera ni de una mima de harina. Era simple un hoyo. Podía relacionarse con el filantrópico deseo de proporcionar alguna ocupación a los criminales. No lo sé. Cuando viene el tío del director, que dirige una compañía, la compañía dorada, algo así, que son todos unos malandres y desaparecen La en compañía dorada ¿no es de Game of Thrones. Sí, también, pero bueno, son Perdóname, mercenarios. Sí, no no, puedo evitar son- corregir la son compañía. mercenarios. dorada. Son mercenarios, Sí, ¿verdad? que bueno, O está sea, pegando vos los me estás clavos. diciendo que Jorge R.R. Martin, el gordo R.R. Martin, leyó Corazón de las Tinieblas. Seguramente. Y pero- Es porque- muy bien leído. Es Sí, que sí, calculo muy bien que leído. todo escritor debería leer Sí. esta obra, ¿no? Toda persona que se considere persona tiene que haber leído esta obra, pero bueno. Yo soy un poco más extremista, más radical. Creo que no has dicho lo que habías dicho que ibas a decir mucho, que es No, la condición humana. No, verdad, no lo dije.
Es verdad, no utilicé prácticamente en estos 40 o 50 minutos de audio y video la palabra condición humana y yo lo había prometido. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Sí, acá por ejemplo el tema de que él espera clavos y no hay clavos y en otro momento había clavos. Perdóname, Remates, remaches, querido. Eh, Ya está cansado. sí, pero también que habla esto de que el director, bueno, era incapaz de crear nada, era totalmente mediocre, no tenía cultura, solamente, bueno, lo dijimos. Sí, era un cuerpo capaz de sobrevivir. Casi un zombie, digamos, Sí. ¿no? Esa cosa, bueno, se narra que es zombítico la cosa, cuando él llega están los tipos deambulando con el palo. Una sociedad media de zombies, ¿no? No tomemos que el símbolo del zombie, que bueno, va a ser Despojado de rayos cinematográfico, celestiales. el tema del zombie es africano. Los zombies eran muertos vivos de rituales africanos, ¿no? Se decía que podían ser zombies. Desplegaba rayos de las manos, ¿no? El tema de las armas, ¿no? Sí, y la inversión que representaba, porque también acá una nota que tengo, el director hacía una mesa redonda en las reuniones, ¿no? Una cosa media como el Rey Arturo, y a su vez tenía como un bufón. Tenía un bufón que era un negro que se burlaba de los demás. Entonces hay una cosa de parodización o de inversión de, si se quiere, ese sistema ordenador monárquico, ¿no? El director lo hace como un monarca, bueno, pongo la mesa redonda para que no se peleen por los puestos, que había dicho, y a su vez pongo un negro que me hace de bufón, digamos, que dice las cosas que... Medio bufónico también es un francés, ¿no? Ah, bueno, el ruso. Ruso. No lo hablamos, el personaje. ¿Era ruso o era francés? Ruso. Ruso, ¿no? No lo hablamos, el personaje es ruso. No lo hablamos. Que, sí, que bueno, el tema del bufón, como... Porque viste de colores, Sí. Sí, bueno, sí, que a su vez hay un personaje que es idéntico, Apocalipsis Now también, sí, que lo justifica, el llega al fotógrafo. punto de justificarlo constantemente a los métodos. Sí, Está fascinado por esos métodos. sí, el bufón es, como se quiere, la alegoría de lo invertido, justamente hablando de la inversión. El bufón va a ser el rey, pero de una manera invertida y muy, muy paródica, si quiere. Va a decir lo terrible de una manera muy juguetona, pero va a ser esa alegoría del hombre como sí, decadente, ¿viste? Como ya puro, en ese primigenio, primitivo, si quieren, en el peor de los sentidos, en el degradado, ¿no? Eso va a ser como una especie de la alegoría del bufón, que va a ser representado por el ruso, que es el que le va a comunicar todo lo que dice Kurz, que no, está totalmente fascinado el ruso. Y bueno, que ciertamente Marlowe le termina dando los zapatos, termina dando tabaco y bueno, le dice, no, te van a matar, dice. Así que, y que Le da vuelve un a la arma selva. también, ¿no? O le da municiones. Sí. Le da municiones. El tema Zapatos, de municiones y pucho. y puchos, tabaco inglés. Un tabaco inglés. Después el tema de la selva constante, ¿no? Tomando en cuenta la selva, lo informe, lo caótico. El río, no hablamos, el paso del tiempo, que significa el río. El tema de los ritos, ¿no? El tema paso de- del tiempo y el viaje en el tiempo. Y el viaje en el tiempo. El viaje en el tiempo, que sí, que yo ya lo nombré, que me hace acordar mucho a que si bien no es una isla, esto, es un continente. ¿Cómo se llama? ¿Cosa del Congo? ¿África? No, el libro que cité hace un rato. Señor la Mosca. Sí, no. Que si no es una isla, es un continente, pero me hace acordar mucho el corazón de la mosca. Novelón también, ¿eh? Novelón El tema de de la profanación de ¿cómo los se llama? rituales, ¿no? También eso no Golding. dijimos. Sí, de Kurz Kurz. lo que va haciendo es, para alguna manera, sobrevivir, se va mimetizando con esa población. Y Que- va que perdiendo aparentemente todo es algo- lo cristiano. Hay una mirada precristiana constante. Por eso digo que de alguna manera Marlowe lleva la cruz. Lleva de alguna manera ese recuerdo de lo que va a ser el poscristianismo. Hay un olvido del cristianismo en la sociedad moderna y en este sentido de volver a lo pagánico que va a estar presente en esa vuelta al pasado. El gran ausente va a ser ese Cristo, ese cristianismo. Y que lo dice varias veces, que es la sociedad si no tenemos el cristianismo. Que se ha criticado muchísimo, pero mirá lo que seríamos si no tuviéramos el cristianismo. Ojo, y que ese olvido del cristianismo es un poco la decadencia de
de la sociedad hoy No actual. necesariamente. Yo hace poco estaba leyendo República y no había cristianismo 4 siglos antes de Cristo, así que Sí, pero Platón escribe la República como un ideal ya en una sociedad decadente. Está diciendo, ojo que nos ganaron los sofistas, el relativismo, y Platón medio como que se va a desilusionar porque va a querer imponer su sistema y va a fracasar. En cambio, el cristianismo sí se impuso, 1000 años y pico, en todas las sociedades, siendo un sistema ético tremendamente riguroso. no fue decadente. Tremendamente riguroso. Después, Ningún obviamente, momento. entra decadencia. Sí. Entra en decadencia, claro, ya Dante ya hablaba de la decadencia del catolicismo. Pero bueno, el barco, la nave esa destrozada va a ser esa iglesia también. Bueno, respecto de los ritos, es algo interesante que aparentemente era medianamente común el hecho de que los marinos participaran en la medida que se iban adentrando a lo monstruoso, a la selva y demás, empezaran a copiar y a adentrarse a estos ritos paganos, ¿no? De las tribus y que de alguna manera también los terminan pervirtiendo y llevando a las tinieblas, ¿no? Que tinieblas, por cierto, es un vocablo que lo utilizan muchas veces Conrad, ¿no? Me parece Es que reiterativo. en el título original está. ¿Cómo se llama esto en inglés? Perdón, yo no sé hablar inglés, vos estás cursando inglés. Her Darkness, algo así creo que. Darkness es tiniebla, Tinieblas, exacto. o es oscuridad. Sí, se refiere a oscuridad, Her Darkness, oscuridad, Sí. el corazón oscuro, sería una cosa así, me parece. No quiero ser mentiroso, sé que tu hermana estudia inglés, capaz que ella podría hacer la traducción más Más específica, profesional. ¿no? Claro. Pero sí, igualmente que es Pero bueno, vos con traducido. tus 3 meses de Open English sos capaz de decirnos que Darkness no es necesariamente tinieblas, es oscuridad. Claro, Sí. exacto. Bueno, cualquier cosa corrijan en nuestros En los comentarios. comentarios ahí abajo. Sí, sí, ya estamos diciendo pavadas. No, bueno, el tema de que Mardow cuando muere el timonel tiene que asumir el mando del timón. Ya dice el río, bueno, tengo que asumir yo todo completamente, no puedo distraer, digamos, no puedo ceder, no puedo delegar a mi faceta inconsciente el manejo de la nave. Y en esa parte donde muere con una lanza fálica el negro por no hacerle caso a Marlowe. Y La que lanza Marlowe fálica. tira los zapatos, ¿no? Como, bueno, me tengo que elevar si se quiere un poco, ya tiro los zapatos ensangrentados, es como que dejo atrás y sigo. Bueno, de esto de que le decía lo de Kurz, que se salva en cierta manera por ese recuerdo que todavía le queda de la prometida. Él va a decir Marfil, le va a decir, y en uno de esos recuerdos va a decir prometida, mi prometida, que dice todo yo, el yo liberal, dice mi Marfil, mi estación, mi prometida, siempre va a estar la cosa del yo liberal. Y bueno, no tomemos en cuenta de que esto se lo compara Marlowe con un demonio constantemente, lo va a decir Marlowe, y que es como una especie de pacto fáustico que hace Marlowe. Bueno, lo nombra al pacto Sí, fáustico. sí, sí. ¿Sabes qué me hiciste acordar? Lo nombra y lo critica a la cuestión fáustica. Tema del cual vamos a hacer necesariamente un capítulo porque no leí Doctor Faustus de Thomas Mann, Fausto de Goethe. Me falta el Fausto de Marlowe. ¿Qué más le eché? Bueno, Eden, ¿no? Eden, ¿no? El diablo en la botella. ¿Qué más hay? No sé, no me acuerdo. Sí, sí que, bueno, el pacto fáustico va a estar relacionado con el poder, el dinero, lo material, el hombre puramente materialista y el hombre comerciante. No olvidemos que la sociedad tradicional tenía el comerciante, el sacerdote y el guerrero. El hombre pequeño era el comerciante, siempre estaba subyugado por el sacerdote y por el militar. Después va a venir el comerciante. Siempre va a estar como en la sociedad moderna, esta inversión que constantemente hace Marlowe en la novela, va a estar el comerciante arriba. Ya no es el sacerdote, ya no es el militar, sino que va a ser el comercio como el reino y ordenador de todo. Después, sí, bueno, las fuerzas instintivas que mueven la nave. Bueno, sí, ya creo que dije todo. Lo del bufón, bueno, la enfermedad de Kurz, ¿no? Otro síntoma de decadencia, la pérdida del cabello.
Tomemos en cuenta el mito de Sansón, cuando pierde el cabello pierde Sí, ese la poder espiritual. enfermedad del cuerpo Sí. como reflejo de la enfermedad del alma. Sí. Y acá podemos citar a una de mis obras favoritas, una de las primeras que leí, El retrato de Dorian Gray. El Eh, retrato de Dorian Gray. Tomemos en cuenta que cuando se lo ve a Kurz había dos postes gemelos, dice, donde había dos tipos colgados. Una reversión de la cruz de Cristo. O sea, hay una reversión como lo macabro, si se quiere, invertido de eso. El madero. Van a haber dos maderos y dos tipos colgados, clavados, Sí. las cabezas. Y bueno, yo creo que me parece que yo dije todo, creo. Todo, nuevamente, todo lo que somos capaz nosotros de poner en palabras y lo que somos capaz necesariamente de poder percibir. Y sin embargo esto continúa en los comentarios. Quien dice que en algún otro momento podamos seguir hablando, no sé si de Corazón de las Tinieblas, pero tal vez alguna otra hora de Conrad. Yo creo que Dylan ya ha dicho que no tiene nada más para decir. Vos, Pergo, querido, ¿algo más? Creo que Sí, estamos- hay, no sé si- hay unas partes pero es para leer, pero bueno, sí. ya O no está. leímos ningún fragmento, Sí, pero, yo voy a leer un pero, fragmento. pero en general si nos ponemos a leer creo que valdría la pena leer sí, casi ¿no? la obra entera. Sí, ¿no? es verdad, me parece que sí. Dejemos que lo demás descubran por sí solos, y no quiero decir que nosotros No, es que tratamos de- está muy bien escrita. Es tremendo la desolación, la soledad del hombre, todo, bueno, es todo. Es Y todo, todo ¿eh? lo que hablamos se corrobora con la lectura. Esta obra hace Eh, a que mejore la condición humana, a que uno mejore su propia y personal Sí. condición humana. Lo usé en una oración, finalmente. Eh, No sé si es una obra optimista o pesimista, creo que en todo y- caso tiene cierto halo de optimismo, ¿no? Yo- Porque te sirve para adentrarte a uno mismo y buscar justamente esa buscar, búsqueda esa, de condición. buscar esa oscuridad que Yo- tenemos todos adentro, necesariamente filtrada, porque si nos bajamos nosotros de la nave, no sabemos dónde podemos parar. Yo quería No sé, recomendar bueno. el podcast de BCO Banda Sonora Original de Apocalipsis Now, que habla de Apocalipsis Now, que lo hace, los muchachos de BCO, que habla sobre la película no vamos a hablar de la película porque estos tipos hablan mucho mejor que nosotros de la película porque saben de cine. Y no, les recomiendo a ustedes también que lo Tampoco decimos que sabemos de literatura, pero bueno. No. Sabemos No, pero es lo que hablamos, que yo busqué podcasts o cosas del Corazón de las Tinieblas. Sí, lo mejor es la última página. Sí, que se centran en Conrad en general, pero Sí, no de la sí. novela propiamente. Por eso es medio como complicado que no está. Así que, qué sé yo, para mí no es en vano esto que estamos haciendo. No, De películas sí, yo no me atrevería a hablar de Apocalipsis Now porque está estos tipos que hablan de Apocalipsis Now es muy completo, ¿no? completísimo y es extraordinario Bueno, como hablan. Por no, eso. no vamos a atrever Sí, porque. en pero todo- ¿para qué? Si en- ya remitimos a eso. Pero en todo caso, hay tanta gente en YouTube que habla de tantas cosas, si nos vamos a prohibir de hablar un tema más, por más que sea No, pero si no hay, porque yo digo, no hay yo busqué y en este sentido medio mitológico simbólico no hay. Qué sé yo. Sí, hay sinopsis así nomás. He visto videos de hasta 7, 10 minutos. Sí, y no, decir un poco de Yo me pregunto, ¿cómo descenso. te atreves a grabar un video de 7 minutos sobre Lo que Corazón de pasa las es que Tinieblas? pasa una cuestión bastante básica. Se considera que la atención no se va Sí. mucho más allá de los 10 minutos y creo que para que sea monetizable un video tiene que durar menos 10 minutos. Entonces, tenés muchos videos de esa O duración. sea que vos me estás diciendo estándar, que estas personas, por una cuestión No, comercial, realizan un pacto fáutico, sacrifican el alma en pos de monetizar un video. No lo sé. O sea, Se pervierten. se No pervierten. van a buscar el bellocinio dorado por la publicación, sino por el precio material. Quería decir también el tema del descenso de los infiernos, el mito órfico, Cristo descendiendo de los infiernos, Odiseo también descendiendo de los infiernos, ¿no? El tema del viaje, Eneas descendiendo de los infiernos, ¿no? sí, Y Dante. que siempre esa cuestión de ir Viaje al al oeste y tiempo el del descenso de los origen. infiernos. Solo yo lo leí, pero bueno. Sí, hay mucho Solo yo lo tema leí. del descenso de los infiernos que básicamente es Bastaba. un hilo tempore o ir a un origen, un tiempo como A mí lo que suspendido. me parece curioso que la cuestión del descenso de los infiernos
haya sido escrito también en Oriente. Bueno, yo leí Viaje al Oeste. Y, Sí, está de la el mito de misma Izanagi y de la- Izanami también. También, entonces sí, Mito japonés. forma parte de la condición humana. Nuevamente Sí, la vuelvo a sí, sí. utilizar Sí. en una oración, descender al infierno. Es que lo que hablamos de la relación con Titanic, que vos decís, che, Rose es como Marlowe, y sí, Rose es como Marlowe, y cumplen esa misma función, y no es que, yo no sé si Cameron la leyó o no, pero bueno, qué sé yo. Tomar en cuenta que Coppola en Apocalipsis Now, esto no es el muchacho de BSO, tiene el libro de la rama dorada de Fraser, ¿no? Y cuando Sí. muchos dicen, no, porque el cine en realidad ustedes están diciendo pavada, no, está poniendo el libro de la rama dorada de Fraser. ¿Qué es la rama dorada? El primer libro de mitología comparada, de religiones comparadas, de esto de los símbolos, los arquetipos. Y lo va a tener ahí Kurz en relación en la película. Sí. Va a tener la Biblia, va a tener un libro de Eliot y va a tener en la película, ¿no? Y va a tener la rama dorada de Fraser. Así que, guau, ya como diciendo, dale, boludo. Pero bueno, Bien. ya está yo. Quizás más adelante, ¿quién te dice que no hacemos un remake de Corazón de las Tinieblas? Sí, da, sí. Por ahora creo que esa ha sido la primera edición del club. Ah, y invitar a todos los que viven cerca de Mar del Plata, tomar un café todas las semanas, y se llama el club por eso, para charlar. Para Sí. buscar crear una comunidad, ¿no? Bueno, Sí, sí. claro, es una propuesta. Sin embargo, ya vamos a confirmar día o Quizás horario. estemos pecando de demasiado Sí, optimistas. sí, ¿no? la verdad, primero que Bueno. soy muy optimista, Dylan. Segundo, yo No, pensé Mar que del esto lo íbamos Plata. a decir por lo menos después de que tengamos 2000 suscriptores. No, pero alguien que viene de vacaciones, y bueno, qué sé yo. Sí. Ay, O alguien este que vive sonido de cerca. mierda va a Ah. sonar. Así Uy, que, por eso se llama el club. ¿no? esto me- Bueno, muchas gracias. Gracias. Adiós.